Hola a todos y a todas. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a adentrar en la representación gráfica de funciones. Y bueno, ¿por qué un gráfico? Un gráfico nos brinda información sobre cómo se comportan o cómo se relacionan dos variables en particular. Este impacto visual nos muestra de manera global un determinado comportamiento. Por ejemplo, cuando el presidente, en su rol de profesor, nos muestra los gráficos del comportamiento del coronavirus, es mucho más fácil, por lo general, darnos cuenta del impacto que tiene la enfermedad, ya que es un impacto visual, ¿sí? Cuando nos muestra un gráfico con la cantidad de contagiados a medida que pasan los días, no solo podemos ver el comportamiento, en este caso de Argentina, sino que también podemos compararlo con el de otros países y así poder modelar, por ejemplo, una función para cada uno de los comportamientos. Estas son algunas de las cosas que nos ofrece una representación gráfica, pero bueno, surgen un montón de interrogantes que vamos a ir tratando de resolver a lo largo de las filminas, que son, por ejemplo, bueno, cómo construimos un gráfico, qué hay que tener en cuenta, qué queremos mostrar, qué son las variables, cómo están definidas, todos los gráficos son iguales, cómo representamos gráficamente una función. Así que comencemos. ¿Qué necesitamos para hacer un gráfico? Es necesario y fundamental tener un eje de coordenadas, que no es otra cosa que establecer un sistema de referencia que nos permitirá poder analizar los datos o una determinada función. Y para ello haremos uso de un par de ejes cartesianos perpendiculares entre sí. Uno será el eje horizontal o eje de las abscisas, que usualmente es donde va la X, y el otro será el eje vertical o eje de ordenada al origen, usualmente denotado con la letra I. La intersección de estos ejes será el origen del sistema de referencia o el sistema de coordenadas. Bueno, que en este caso queda definido el punto 0, 0, y ese es el punto que separará los valores negativos de los positivos, tanto de X como de Y. X e Y serán lo que llamaremos nuestras variables, y ambas están relacionadas entre sí, pero X será una variable independiente y será una variable dependiente. Esto quiere decir que cada valor que tome que tome y, estará sujeto o asociado a un valor determinado de x. O en otras palabras, podríamos decir que y dependerá de x. Es como si x, para poner un ejemplo, fuese la cantidad de horas que dedicamos a hacer ejercicios e y fuese nuestro estado físico. Claramente y cambia o varía o está determinado en función de x. Y algo interesante también a tener en cuenta es que en lugar de hablar de x e y, podríamos poner cualquier otra letra en su lugar, ¿sí? Esto es simplemente una designación arbitraria para introducir los conceptos. Bien, y cada lugar del espacio definido, ¿sí? Cada lugar del espacio definido por nuestro sistema de referencia, cada punto, si se quiere, estará determinado por un par x, y. Como por ejemplo, bueno, el punto que grafico ahí, el par vendría a ser 1, 2, 1 menos 2. Bien, habiendo introducido un sistema de referencia adecuado, un sistema de coordenadas, cartesiano en este caso, ahora estamos en condiciones de poder graficar en él una función. Pero, ¿qué es una función? Bueno, podríamos decir que es un modelo matemático que permite interpretar una situación a partir de una ley que explica el comportamiento de una variable en términos de otra, ¿sí? Para ver por ahí la definición un poco más extensa y completa, les sugiero que vayan al libro de la cátedra. Pero bueno, para entender un poco esto, pongamos un ejemplo. Podríamos modelar, como hablábamos recién, la relación que existe entre mi estado físico, que vendría a ser y el tiempo que le dedico a hacer ejercicios, que vendría a ser x. ¿Cómo podría representar esa función? Bueno, aquí lo que hago es, bueno, primero, ante todo fundamental, poner el sistema de coordenadas. Y bueno, seguramente aquí haya más variables en juego, como por ejemplo la edad, pero es muy probable que a medida que se
le dedique más tiempo a las actividades físicas, el estado físico también irá incrementándose. Esto que acabo de hacer acá no es otra cosa que un modelo muy simplificado entre dos variables específicas. Diríamos el tiempo de ejercicio versus el estado físico, X versus Y. Ahora bien, pasemos a ver qué tipos de funciones nos podemos llegar a encontrar. Cuando tengamos que representar alguna función, nos vamos a encontrar con dos tipos de funciones. Una de ellas son las funciones discretas, las cuales quedan representadas por una sucesión de puntos, como se muestra ahí en la figura, o como los gráficos que modelan el comportamiento del coronavirus, esos que muestra Alberto, que veíamos al principio. Y otro tipo de función con la que nos podemos encontrar son las funciones continuas. Y estas se caracterizan por un trazo continuo de infinitos puntos, ¿sí? Una curva continua. Bueno, inmediatamente vamos a nombrar algunas de las características principales que aparecen en toda función. Así que introducimos los conceptos de dominio e imagen de una función. El dominio, bueno, es el conjunto de todos los valores que toma la variable que está representada en el eje horizontal o de las abscisas, y la imagen es el conjunto de todos los valores que toma la variable que está representada en el eje vertical o de la ordenada al origen. Dicho en otras palabras, el dominio de una función serán todos los valores que toma X y la imagen serán todos los valores que toma la variable Y. Vayamos a un ejemplo, así queda fijada esta idea. Bueno, aquí tenemos nuevamente una función discreta y una función continua. Para una función discreta, tanto la imagen como el dominio serán un conjunto de números discretos, intermitentes. En este ejemplo, el dominio consiste en 10 números que llamé x1, x2 hasta x10, y análogamente la imagen también queda definida por 10 puntos, ¿sí? Recuerden que cada valor de y está asociado con un valor de x. En cambio, para una función continua, tanto el dominio como la imagen contarán con un número infinito de valores. En este caso, el dominio estará formado por todos los números comprendidos entre a y b, ¿sí? Marcados ahí en el eje de coordenadas. Mientras que la imagen estará comprendida por todos aquellos valores entre m y n, también dibujados ahí en los ejes. Y a modo de cierre, bueno, les dejo con ejemplos concretos para que puedan caracterizar y discutir una determinada función. Por ejemplo, bueno, uno de las famosas filminas de Alberto, ¿qué podemos decir de este gráfico? Está representada una función discreta o una función continua. No se dejen guiar acá en este caso por los segmentos que unen los puntos, ¿sí? Eso es simplemente para ver si los contagios crecen, decrecen o se mantienen constantes, ¿sí? ¿Qué representa cada eje? ¿Cuál es el dominio de cada función? ¿Sí? Ahí fíjense que tenemos para dos países, o sea que tenemos dos funciones. Y bueno, ¿cuál sería la imagen también de cada una de ellas? Y otro ejemplo, bueno, acá fíjense que tenemos de nuevo un sistema de ejes coordenados. Esto bueno, lo saqué del GeoGebra. ¿Qué podemos decir de esta función? ¿Es discreta? ¿Es continua? ¿Cuál es el dominio? ¿Y cuál es la imagen? Así que bueno, espero que esto les sirva a modo de complemento del libro y de lo que hay en el aula virtual. Y los dejo con una breve reflexión. Hasta pronto.